Juanma, la llamada a la abuela, porfa. Hola, hola Judy, bienvenida. Hola, vamos a esperar que se vayan conectando. Hola abuela, Joana. que para conectarte al en vivo. Bueno, Hola, hola, bienvenidos. Buenas noches ya son las 6:01 de la tarde. Hoy este espectacular lunes festivo. Ahí ya tenemos a André conectada. Ya te doy para entrar a hablar, mi André. Hola, aquí está André. Hola, Rosemary, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos, bienvenida al Hola, equipo. Hola, André, ¿cómo ¿cómo estás? estás, Pau? Muy bien, André. Aquí esperando, pues saludando allá a las personas que se están conectando a nuestro en vivo. Ahí tenemos, ahí está. Hola, Jorge, qué rico que nos acompaña. Hola, Jorgito. Qué rico que nos acompañes. Bienvenidísimo. Ahí me están saludando ahorita. Estaba Rosemary. Lo mismo para ti, Jorgito. Bueno, hoy estamos en un en vivo, en lunes festivo, mi André. Ujú. Un lunes festivo, súper rico. Aquí, ¿cómo está por allá? Pues André nos acompaña desde Bogotá, ¿no? Entonces, maravillosa estos envíos y toda esta parte de la tecnología que nos acerca cada vez más, ¿no, mi André? Sí, claro, por supuesto. Estoy un poquito cerca de Bogotá, estoy en La Vega. No estoy tan Ah, en Bogotá, pero queda como una hora. bueno, pero aquí tenemos, aprovechando esta oportunidad de poder acercarnos, poder compartir y empezar por medio de toda la información, a generar valor, llevar toda esa información tan valiosa a las casas de todas las personas que se puedan conectar con nosotros a esta hora. Eh, Así es. y esa es la intención que tienen los en vivos de Tu Armonía. Ya llevamos más del mes haciendo en vivos, Andrés, con diferentes invitados, con diferentes temas, todos los temas encaminados a eso, a buscar el bienestar integral, tanto de nuestra mente como de nuestro cuerpo, y nosotros lo llamamos como de nuestro corazón tranquilo para poder encontrar ese equilibrio, ¿no? Y poder, por medio de estos medios, podemos dejar así redundante, por medio de estas plataformas que nos han llevado a hacer los en vivos, poder llevar herramientas útiles para que podamos alcanzar eso que tanto queremos, una vida feliz, una vida tranquila, una vida saludable. Así es, Pau. Qué rico que hagas con frecuencia estos encuentros porque creo que has podido identificar las diferentes esferas del ser humano en cuanto a lo físico, lo mental, lo cognitivo. O sea, creo que has hecho como un trabajo muy integral respecto a los invitados que has tenido ahí en tu centro de estética, en tu centro de armonía integral. Y bueno, qué rico que lo sigas haciendo porque creo que hay muchos aportes que dar, hay muchos aportes que desde nosotros que sabemos un poquito de algunos temas, pues podemos contribuir a que cada vez
esas personas que acuden a tu centro de armonía integral, pues puedan realmente ser integrales, como la palabra lo dice. Así es, poder alcanzar esa armonía, porque armonía abarca eso. La armonía abarca el Así es. bienestar tanto mental como de tu cuerpo, como de tu espíritu. Entonces, para poder vivir en armonía debemos encontrar el bienestar, debemos encontrar el equilibrio. Entonces, el en vivo de hoy tiene mucho que ver con eso. Nosotros siempre lo denominamos, bueno, lo dividimos por los tres ejes principales en los que se basa tu armonía para poder alcanzar ese equilibrio, que es cuerpo saludable, mente sana y corazón tranquilo. Hoy, para poder empoderar nuestra mente, poder llevar a nuestra mente información muy valiosa que nos lleven a alcanzar nuestros sueños. Hoy ya vamos a hablar de es tiempo ideal para creer en ti. Es tiempo ideal de creer en ti, de aumentar esa confianza para que es fundamental, mi Andre, para poder alcanzar el sueño que tengas, para poder alcanzar la meta que tengas, porque todo parte de ahí, ¿no? Mi Andre, si tienes algo que te propones hacer, si tú tienes la convicción tal de que puedes lograrlo, lo vas a lograr. Igual, si tienes la convicción también de que no lo puedes lograr, pues tampoco lo lograrás. Entonces es muy importante fortalecer nuestra mente para poder empezar a creer en nosotros. Y lo tenemos ya pues ya comprobado que las personas de mayor éxito, mi Andre, se caracterizan por eso, ¿no? Por tener una confianza plena en sus capacidades, en sus habilidades, Así es. en conocerse, en amarse tanto, que no dudan ni un momento que todo lo que se proponga lo van a poder lograr. Entonces, por eso hoy traemos este tema de creer en ti y invitamos a Andrea Romero, que aparte de ser amiga y que hemos compartido muchos momentos en todo este proceso de crecimiento personal, es magíster en neurociencias, es máster en programación neurolingüística y bueno, nos va a hablar y vamos a hablar y conversar acerca de ese tema de por qué debemos creer en nosotros, y más ahorita en esta cuarentena, mi Andre, que nos ha llevado como a reinventarnos, como a ver cómo podemos innovar para poder adaptarnos y poder sacar lo mejor de este momento, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso de creer en uno mismo, mi Andre? ¿Qué opinas de eso? Sí, de acuerdo, Pau. Definitivamente lo que tú has mencionado es muy poderoso porque justamente en esta cuarentena, que es donde se han visto muchos cambios y que realmente cuando esto entre comillas pase o cuando quizás, como dicen, la curva se aplane y ya comience a controlarse, todo va a ser distinto. Definitivamente van a cambiar muchas cosas y hay muchas personas que les tocó cambiar, unos por voluntad, otros porque les tocó, porque definitivamente pues el ritmo que tenían los obligó quizás a dejar algunas actividades, a reinventarse, porque muchos seguramente perdieron sus empleos, empresas quebraron. Y bueno, muchas cosas cambiaron. Entonces, definitivamente sí hay que pensar un poco en, bueno, ahora qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Y por supuesto, este tema de creer en uno, de creer en las capacidades que cada uno tiene, es vital. Es vital porque sencillamente no nos podríamos reinventar ni podríamos hacer ningún cambio de los que nos ha tocado vivir y de los que nos va a tocar trascender si definitivamente no creemos en nosotros mismos. Es muy importante hacerlo, es clave, es vital, nos va a permitir realmente tener las herramientas para arriesgarnos, ¿cierto? Porque pues definitivamente todo es un riesgo y hay que asumirlo. Si uno no arriesga y no mira cómo le va, pues definitivamente se va a perder de la oportunidad de saber qué hubiera pasado. Si no lo hace, pues nunca va a saber cómo hubiera sucedido eso que quiso hacer, pero que no se lanzó a hacerlo. Sí, Entonces, como bien lo dices, Pau, es vital creer en nosotros, creer en que sí se puede, saber que tenemos todas las herramientas, y cuando digo todas las herramientas es porque quizás hay personas que dicen, no, no hago esto, no me lanzo porque definitivamente no conozco este tema, no sé sí, esto otro, me da miedo, hay miedos a fallar, miedos al fracaso, bueno, ya hablaremos de esto un poquito más adelante, pero lo que sí es claro es que hay muchas herramientas y hay muchos recursos de que echar mano, entre comillas, para poder prepararnos y realmente tener todas esas herramientas que necesitamos para lanzarnos, para cumplir los sueños y para no dejar de hacer ningún proyecto que tengamos, que a veces lo dejamos a un lado porque nos falta creer en nosotros mismos y así elevar es. nuestros niveles de autoestima. Claro, y bueno, mi Andrea, eso es muy importante lo que tú dices porque
pueden ser que otras personas vean, y te lo digo porque por experiencia lo que ha pasado en tu armonía y que de pronto sí van en la parte de búsqueda de cambios físicos, puede ser que uno sí vea en la persona habilidad y diga, pero tú eres tan bonita, tú has cansado tantas cosas y así tú se lo digas, la persona no cree que es posible que ella se vea así. Entonces, ¿cuáles son los errores que cometemos o cómo me doy cuenta de que no estoy creyendo en mí? ¿Cómo hace la persona para caer en cuenta de que no estoy creyendo a mí? Así sea que otras personas por fuera me digan muchas cualidades, muchas fortalezas o me hagan muchos elogios. Así te hagan muchos elogios, mientras tú no te lo creas, o sea, no va a pasar nada. Ujú. Sí, de acuerdo. Pues hay muchas formas de darnos cuenta qué está pasando. Hay muchas formas de darnos cuenta si realmente estoy o no creyendo en mí. Una de esas formas es que a veces tendemos, por ejemplo, a compararnos, ¿sí? La comparación a veces en lo negativo hace que nosotros de alguna forma desconfiemos de las capacidades que tenemos cada uno. Entonces, ojo con las comparaciones, porque las comparaciones son buenas si realmente me enriquecen lo que yo espero hacer. Si de pronto mirar una mejor práctica hace que mi emprendimiento, mi proyecto, obviamente salga más a la luz y tenga mejores elementos de juicio para poder llevarlo a cabo. Pero si me voy a comparar pensando que es que hay otro que lo hace mejor que yo, que de pronto hace las mismas cosas y ese le va mejor y tiene más clientes, no, yo pienso que cada quien tiene su talento, pienso que cada quien tiene un ángel propio y creo que hay mercado para todos, ¿sí? Aquí lo Sí, importante es hacer las cosas bien, hacer las cosas con el alma y no importa cuántos hayan. Si tú lo haces bien y lo haces de corazón, no importa que al otro le esté yendo mejor, ya llegará tu momento, pero no así creas es. que por compararte y por quizás ver que afuera hay otros que tienen resultados que tú quisieras alcanzar, tú no lo puedes lograr. Así es. Esa es una de las fallas que a veces tenemos, ¿no? La otra Ajá. falla es lo que hablábamos hace un momento, el tema de la autoestima, ¿no? Es Sí, importante que evaluemos qué está pasando con nuestra autoestima, qué está pasando con esa forma de hablarme, ¿cierto? Ese diálogo interno que yo tengo cuando cometo errores, cuando de pronto no me salen las cosas como yo espero, ¿cierto? Cuando estoy en un emprendimiento, en un proyecto, pues a veces de primerazo las cosas no salen porque sencillamente es todo un proceso, sí, pero qué tan bueno soy para levantarme, para seguir y para intentarlo de nuevo, porque no, sí. no puede ser que al primer error o al primer intento creamos que Tire ya ya la todo va para toalla y adelante que y así es. sí, entonces importante uno, mirar ese diálogo interno que tenemos con nosotros, que no nos demos tanto palo, que no nos autoflagelemos, que no nos critiquemos y sencillamente si nos equivocamos, bueno, nada, corregir y seguir para Ajá. adelante porque pues lo que hay es camino por recorrer. Que ahí en Ese es esa otro parte como de los grandes problemas. lo del diálogo, mi André, es súper importante, ¿no? Eh, Sí. la manera como te estás hablando a ti mismo, si te hablas de una manera adecuada, o sea, ¿qué lenguaje estás utilizando? Tú condicionas Ujú, tu mente por medio de tu palabra a pensar positivo, que es posible, de que es posible sí. hacerlo, de que soy capaz, de que yo sí puedo lograrlo, eh, de que soy Ujú, poderoso, todas las palabras que podemos utilizar para poder condicionar a nuestra mente a que tenemos la convicción de que todo lo podemos lograr, ¿no? Entonces la manera como nos hablemos y como manejemos ese diálogo interno es súper importante, ¿no? O sea, cambiar todas esas palabras que cuando las sí. identifiquemos, André, que uno dice, reemplaza el que no soy capaz porque sí puedo y soy capaz. Reemplaza el no puedo por yo puedo. Sí, ahí dijiste algo muy importante, Paola, y es el tema de las creencias limitantes. Definitivamente, si tú quieres hacer algo nuevo, si quieres emprender, si esta situación de la pandemia te obligó a cambiar drásticamente tu vida, es importante ahí que empecemos a revisar pues uno, lo que decíamos ahorita, cómo nos estamos hablando, pero por otro lado, Sí. ojo con el tema de las creencias limitantes, lo que decía, porque si tú tienes una creencia de que definitivamente el dinero no es para ti, ay, perdón que prendí esta luz. Si Dale. tienes una creencia limitante quizás de que el dinero no es bueno, de que el dinero tal vez corrompe, de que el dinero no es
adecuado para ti, porque seguramente en tu casa, en tu familia, tuvieron algún inconveniente financiero y bueno, pasaron cosas desagradables y siempre como que la mamá decía, sí, definitivamente el dinero lo que hace es dañar la relación familiar y no conviene, Ujú. pues creciste como con una imagen que no corresponde a lo que significa tener dinero y poder avanzar en ciertos temas. Entonces, Sí. lo que acabas de mencionar se relaciona mucho con el tema de las creencias. ¿Qué creencias realmente deberías cambiar, deberías reprogramar en tu mente para que las cosas te fluyan? O sea, si tú tienes la convicción de que algún proyecto de emprendimiento te va a salir, que realmente lo puedes Ujú. hacer porque tienes los recursos y tienes las capacidades intelectuales para hacerlo, sencillamente va a ocurrir. Lo que pasa es que hay Sí. que actuar, hay que prepararse, hay que planearlo, hay que seguir una estrategia juiciosa, hay que ser disciplinado, pero definitivamente sí lo puedes conseguir, ¿sí? Otra limitante compleja es a veces dejarnos influenciar por los comentarios negativos de la gente. Fíjate que esto está muy asociado con lo que hablábamos en nuestro live pasado, cuando me Sí. invitaste a hablar de los 4 acuerdos. De los 4 acuerdos. El segundo acuerdo, de no te tomes nada personal, ¿cierto? Entonces, pues si tú te dejas influenciar de esos comentarios que a veces te dicen, usted que se va a meter en eso, usted no sirve para eso, venga, no pierda el tiempo, va a perder plata, ¿eso Sí, para sí, qué? sí, Más bien póngase a hacer otra cosa, vea, vaya, siga empleado, eso es lo que le gusta sí. hacer a usted, ¿para qué se va a poner a emprender? No, As- eso no, eso es un fracaso, no se meta ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que nos empezamos a llenar de miedo, nos creemos el cuento, pasa lo peor y pues definitivamente terminamos creyendo que no podemos hacerlo porque de una fuente externa nos creímos algo que seguramente resonó mucho más en nuestra mente y ahí se quedó. Así Entonces, es, ojo Diana. con esos El que comentarios dirán, negativos. cuando se Sí, presta mucha atención al que dirán y bueno, y ahí, créeme, Andrea, hay bastantes sueños frustrados debido a que no se hizo porque me dio pena, por el que van a decir de mí, qué van a pensar de mí. Entonces pienso que para poder, lo primero que se debe hacer, pues creer en ti y dejar a un lado, no importar esos comentarios y no dejarse afectar, ¿no? De esos comentarios. Yo pienso que tiene que ver también con eso, tiene que estar fundamentado mucho en la parte de tu autoestima, porque si no te, si tienes tu sí, autoestima bien fortalecida, no te vas a dejar afectar por comentarios externos, que es vital. exacto. Es importante saber quién eres tú, porque si definitivamente no tienes claro tu valía, si la percepción que tienes de ti no es lo suficientemente poderosa para saber que tú sí puedes andar ese camino, recorrer lo que tengas que recorrer, que obviamente no va a ser fácil porque, pues, a ver, cuando uno decide hacer un proyecto o tener un sueño, llevarlo a cabo, pues en algunos casos es fácil, sí, no quiero generalizar, pero en otros puede ser un camino mucho más complejo y Uh -huh. depende mucho de esa convicción que tú tengas y de ese Sí, carácter que tengas para creerte el cuento de que tú sí eres capaz y de que así es. tú tienes la valía y tienes el poder para poder llevar a cabo esos sueños, Uh ¿sí? -huh. Porque no hay sueños específicos para ciertos tipos de personas, no. Es importante que si tú tienes esa creencia clara de que lo puedes lograr, que está en tu mente hacerlo y que sencillamente lo que tienes que hacer es actuar, llevar un proceso a cabo, ser disciplinado, lo puedes hacer siempre y cuando tú mismo te lo creas. Si no está Así. claro en tu cabeza, si definitivamente no lo ves posible, si le comienzas a poner mil peros, si te dejaste creer porque tu amiga de la oficina o tu vecino te dijo, hey, no te metas a eso, pues muy seguramente te vas a empelicular de que no lo puedes Que no hacer, lo te puedes vas a hacer, creer el cuento claro. y pues no lo vas a hacer porque siempre vas a encontrar una excusa, porque siempre va a haber ahí como un detractor que te está diciendo, no, pero es que yo me acuerdo que me dijeron Era y un entonces que comienza ahí del el tema del autosabotaje, apego, ¿no? Del del autosabotaje, autosabotaje. de buscar Sí, excusas, de buscar como muletilla en qué pegarnos para poder no alcanzar nuestros sueños y tiene que ver mucho con la parte del amor propio, ¿no? De la autoestima. Ahí viene una parte, una frase que hablábamos ahorita antes del envío precisamente, yo te decía, Andrea, a mí me encanta una frase y que debemos de tener en cuenta que es, tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, igual tienes la razón. O sea, entonces que aplica mucho para eso que estamos hablando, ¿no? Entonces, ¿qué creencias tienes frente a lo que te está pasando? ¿Qué estás pensando acerca del sueño, ejemplo, del sueño que quieres alcanzar? Y ahora que hablas de que para eso es importante tener claro qué habilidades tenemos, tener claro cuáles son nuestras capacidades, pienso, mi Andre, que ahí viene todo, entrar como en ese proceso de autoconocimiento, ¿no? sí, claro. Fíjate que parte de lo que significa tener un buen nivel de autoestima es conocerse.
conocerse y saber cuáles son todas esas habilidades y todas esas competencias que seguro unas ya tienes desarrolladas y otras las puedes desarrollar. No quiere decir que porque hayan cambiado cosas o porque sencillamente tengas un nuevo emprendimiento en mente, no lo puedas hacer. Si te falta experiencia, conocimiento o alguna información específica, la puedes adoptar, la puedes consultar, la puedes investigar. Creo que todo está al alcance para poderlo hacer. Y Sencillamente es que, ponerse la meta clara, ¿sí? así es. Pensar qué es lo que quiero, enfocarse y ese enfoque es vital. Yo no sé si los que estamos aquí conectados nos ha pasado que cuando uno quiere comprar algo, hablemos de cosas pequeñas. Me quiero Sí. comprar, no sé, un vestido rojo, me quiero comprar un carro blanco, me quiero comprar lo que sea que quieras adquirir. ¿Qué pasa cuando uno tiene el deseo fehaciente de querer hacer algo, de querer comprar algo? Pasa que lo empiezas a ver continuamente en todo, ¿sí? Entonces te encuentras personas que te hablan del tema, vas por la calle y ves ese vestido rojo que tanto quieres comprar, se lo ves a miles de personas, o ves ese carro blanco o esa moto divina que te has soñado, la ves por todo lado. ¿Y por qué la veo ahora tanto si yo antes no la veía, ¿cierto? ¿Por Ujú. qué? Porque estás enfocado, porque pusiste la visual ahí y cuando la visual y cuando la mente se enfoca en querer hacer algún proyecto, eh, todo el universo confluye para que estemos alineados y que eso suceda. Entonces, fíjate que lo importante que es enfocarse y alinearse con lo que uno quiere Así es. y finalmente eso sucede. Así es, donde pones tu atención, pones tu energía y eso es lo que atraes a tu Así vida. Si es. ya nos vamos a hablar un poco acerca de la programación neurolingüística, es por el sistema activado reticular, ¿cierto, mi André? Es porque Sí, él sí. tiene un filtro y él es un filtro que te va a enfocar en lo que tú estás pensando constantemente. Por eso yo hablo muy constantemente de tener mucho cuidado con tus pensamientos, porque tus pensamientos van a crear tu realidad. ¿Qué tipo de pensamiento estás teniendo? Yo creo que el poder está en poder controlar tus pensamientos para poder tener un enfoque claro y para que la energía y toda tu atención vaya a eso y lo puedas atraer a tu vida. Entonces, para que tus pensamientos estén encaminados a todo lo que quieres conseguir y esos sueños que quieres alcanzar, debes creer en ti, debes creer que sí lo puedes conseguir, ¿cierto, mi André? Sí, Pau, aquí tocaste un tema muy interesante y es el de los pensamientos. Y pues digamos que de ahí hacia abajo, cuando se origina el pensamiento, hay una cadena bien importante que es básica para este tema de creer en cada uno de nosotros. ¿Y cuál es? Fíjate que cuando ocurren esos pensamientos en nuestra cabeza y cuando los hechos o cualquier situación se desencadena, es importante que a ese pensamiento o a esa situación particular que está ocurriendo, yo le asocie una interpretación, digamos, en lo positivo, ¿sí? Porque la forma como yo interpreto los hechos, la forma como yo estoy interpretando también lo que finalmente lo que estoy pensando, lo que está pasando, lo que estoy viviendo, va a hacer que definitivamente todo cambie. ¿Y todo cambie por qué? Porque de la interpretación de esos hechos, de esas situaciones particulares, de lo que tú estás viviendo, de este momento, digámoslo así, como trascendental que estamos viviendo, porque definitivamente, y vuelvo y repito, esta cuarentena nos ha dejado una cantidad de experiencias, de lecciones aprendidas que hay que capitalizar y hay que seguirle metiendo pues carbón para seguir pedaleando los temas. Hay que aprovechar en ese momento y de todas esas situaciones que vemos, esa interpretación en la mente juega un papel importante porque en la medida en que interpretamos de manera positiva, se genera un tipo de emoción, un tipo de sentimiento, ¿cierto? La emoción que es pasajera, que es lo que aparece y que rápidamente, en la mayoría de los casos, pues pasa, es temporal, pero nos queda un sentimiento y un sentimiento que posteriormente nos va a permitir generar la palabra, nos va a permitir generar el lenguaje, ¿sí? Y un lenguaje que finalmente deriva en un comportamiento. Entonces, fíjate que es una cadena completa desde cuando tú concibes el pensamiento, cuando tú ves el hecho, cuando lo interpretas, que acordémonos que la realidad no es ni positiva ni negativa, ni blanco ni negro, nada de eso es verdad. La realidad es completamente neutra, sencillamente es la forma como tú lo interpretes, es lo que tú estás viendo, es ese sueño que quieres alcanzar. Entonces, si tú interpretas eso de una manera optimista, de una manera positiva, de una manera Positiva. empoderadora, pues Yes. esa cadena de emoción, sentimientos, lenguaje, comportamiento va a seguir en lo positivo y seguramente vas a poder tener un excelente resultado. Y por el Así contrario, es. pues si tu interpretación de los hechos, de la situación actual
¿Y a qué me refiero? Te pongo un ejemplo. Si para muchos quizás la cuarentena, supongamos una persona que acaba de perder su empleo, ¿sí? Obvio, en este momento es muy complejo perder el empleo, pues porque sabemos que hay unas necesidades bastante claras, todo el mundo tiene comprometido pues su ingreso mensual, pero claramente, pues bueno, al comienzo es difícil aceptarlo, es todo un duelo, pero es una oportunidad grandísima, es una oportunidad grandísima de reinventarse y es ahí donde, a donde me refiero yo del poder reinventarse, ¿cierto? Perdón Ok, que me están entrando aquí unas llamadas. dale. Ahí se le congeló a Andrea. ¿Listo? Aló, aló, ¿me oyes? Sí, ya, mi Andrea, ahí se te ha congelado un Aló, poquito, pero aló. ya. ¿Ya? Ya Listo. volvimos. Sí, sí, ya. Entonces, te mencionaba que dependiendo las situaciones que nos ocurran, pongo el ejemplo de la persona que está perdiendo el empleo, la forma como tú lo interpretes definitivamente te va a asegurar un camino certero, un camino de cambio, un camino próspero, porque si en este momento perder el empleo, pues pese a que ya tuviste tu choque emocional, estás sufriendo el duelo y demás, pero si no lo ves como una oportunidad, no lo interpretas como algo positivo para poder reinventarte, para poder hacer otras cosas, ¿Cómo vas a es poder muy salir de posible ahí? que, claro, porque seguramente ya no te correspondía estar ahí. Así, el universo es Exactamente. tan maravilloso que lo mueve a uno, ¿cierto? Se encarga de ser correspondiente con lo que a cada uno, digamos así, le corresponde, valga la redundancia. Sí, Pero definitivamente la vida nos pone en el lugar indicado y si perdiste tu empleo es porque definitivamente ya no tenías por qué estar más ahí, porque sí, seguramente era un empleo que no era acorde con lo que tú sabes, seguramente te estaban explotando, seguramente tenías rollos con tu jefe, te estaba maltratando, etcétera, etcétera, y el universo te está diciendo, hey, es momento de cambiar. Entonces hay que interpretar siempre todas las situaciones que ocurran en nuestra vida de una forma positiva para que en esa medida nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro lenguaje, nuestro comportamiento sea coherente y sea correspondiente con las nuevas oportunidades que por supuesto tiene la vida para nosotros. así es. Para poder crear la realidad que tanto deseamos por medio de nuestros pensamientos. Yo siempre soy muy partidaria de eso, mi Andre. Lo más poderoso que nosotros podemos tener, yo digo que es el poder de nuestros pensamientos, porque ese es el que nosotros sí podemos cambiar, porque como tú dices, nos va a generar, ese pensamiento nos va a generar una emoción, después nos va a crear un sentimiento, de ahí nos va a llevar a Uh -huh. comportarnos y de ahí va a dar el resultado de nuestra vida. La pregunta es, ¿qué resultado Sí. final quiero tener? Entonces, si quieres tener un resultado positivo, debes empezar a trabajar en tus pensamientos. ¿Qué pensamientos estoy teniendo? Estoy teniendo pensamientos negativos y ahora más en esos momentos, mi Andre, que hay tantas noticias negativas, hay tantas noticias pesimistas, como hay tanta incertidumbre, hay noticias de muerte, tantos contagiados. Por eso nosotros somos muy partidaria de que ser muy selectiva con la información que escoges para ver, para escuchar, porque de ahí se va a crear tu pensamiento. Entonces, y si ya tenemos claro que esa cadena va a crear nuestra realidad, entonces vamos a empezar a ser muy selectivos en qué información estamos metiendo a nuestro cerebro, a nuestra mente, por medio de nuestros ojos, por medio de lo que escuchamos, ¿no? Entonces, el poder está en poder cambiar esos pensamientos a unos pensamientos negativos, a unos pensamientos positivos, porque si vamos a seguir en esas circunstancias de todas esas noticias tan pesimistas que hay, mi Andre, vamos a terminar siendo víctimas de las circunstancias. Realmente Así no es. vamos a poder tomar las riendas de nuestra vida controlando nuestros pensamientos. Ahí el doctor Gustavo nos dice, lo que crees, lo creas totalmente. Todo lo que tú crees, lo creas. Tú vas a crear tu realidad. Entonces, André nos hablaba ahorita y Y quiero preguntarle. yo la complemento, lo que crees, lo creas, lo que tú quieres ver, lo ves, y lo que quieres escuchar, lo escuchas, ¿sí? O sea, es así de sencillo, claramente. Lo que tú crees, lo creas. Así es. Toda la percepción depende de ti. Entonces, creer en nosotros, mi André, es una elección de vida. El empezar a creer en nosotros es una elección, así como podemos elegir nuestros pensamientos, podemos elegir lo que vemos, podemos elegir lo que escuchamos, podemos elegir lo que comemos, porque nosotros tenemos ese gran poder de la elección, del libre albedrío, de poder escoger cosas saludables, siempre hablo para hacia nosotros, o si en tu caso es escoger cosas no muy saludables. Entonces, aquí en este caso que estamos hablando de creer en nosotros, podemos creer en nosotros es una elección, elegimos creer en nosotros.
Sí, por supuesto, todo el tiempo. O sea, la vida se trata de eso, de decisiones. Y finalmente, para complementar este tema y pasar a como al quiz de qué debemos hacer para Sí. accionar ya el tema, es eso, es elegir, es poder darnos cuenta que hay que tomar decisiones porque la vida es ya, o sea, no hay por qué postergar nada. La vida es muy corta, la vida, así como dice el cuento, es un ratico. Y pues, ¿para qué perdernos de algo que puede ser maravilloso, que puede ser próspero, que puede ser demasiado fructífero, que seguramente nos puede traer mucha abundancia, no solo en lo económico, sino también en lo espiritual? Pero desafortunadamente a veces con los miedos a fallar, con el miedo al que dirán, con el Así. miedo al fracaso, esos son como los detractores que hacen que definitivamente tú no puedas cumplir esos sueños y que pues pese a que elegiste cumplirlos, pues una cosa es elegirlos, una cosa es decidir hacerlo. Yo puedo en este momento decidir irme para Bogotá, pero pues si no cojo el carro y me voy, pues nunca llego. Ujú. Entonces, pues una cosa es decidir y tener claro qué quiero hacer, pero otra cosa es pasar a la acción. Entonces, hay que pasar a la acción porque definitivamente la vida se acaba ya. Hoy estamos aquí hablando, mañana no sabemos qué puede pasar. Entonces, ¿para qué perder el tiempo? ¿Para qué desperdiciarlo? ¿Para qué quedarnos no, yo lo hago la otra semana, en un mes fijo yo empiezo? Ya. No, 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 Y ya, ahora que voy a dices arrancarme, André, hablamos mucho de voy a eso porque arrancar. a nosotros nos cogió la transición del cambio entre lo que pues, lo están llamando ahorita la nueva normalidad y lo que era la antigua normalidad, nos cogió en Medellín, ¿no? Nosotros estamos en Medellín haciendo un curso de autoconocimiento de Enneagrama y ahí empezó la nueva normalidad. Llegamos a nuestra casa a estar en cuarentena. Entonces, con Andrea hablábamos de eso, la vida es un ratico, lo único constante que hay es el verdadero cambio. Mire, estamos aquí, mañana vamos a estar en nuestra casa y vamos a tener que reinventarnos totalmente y empezar a aplicar todo lo que hemos aprendido para poder empezar a gestionar nuestras emociones y empezar a tomar decisiones diferentes. Entonces, aquí en este caso, mi André, ¿qué recomendaciones? Estamos con Jorge, sí, Jorge, tú estás, ¿qué recomendaciones vamos a darle a las personas para que empiecen a creer en ellas, empiecen a alcanzar esos sueños? Porque sí es posible hacerlo, sí es posible hacerlo mientras Sí. empezamos a tomar acción, a gestionar nuestras emociones, a cambiar nuestros pensamientos, a controlar nuestros pensamientos. Es posible hacerlo porque tenemos un gran potencial y todos estamos, una de las premisas de la programación neurolingüística es eso, tú estás dotado de todos los recursos. Descubre el potencial que hay en de ti para que puedas lograr todo lo que te propongas. No le des tu poder personal a otros. Decide por ti, acciona por ti y verás los resultados a alcanzar. ¿Qué recomendaciones podemos empezar a darle, mi Ante, a las personas para que empecemos a creer más en nosotros? Mira, hay varias. Pues una, por supuesto, hay que revisar el tema de la autoestima, vuelvo y lo digo. Importante saber cuáles son esas creencias que me están limitando. Importante saber si me estoy dando palo con lo que no debo darme y eso está impidiendo que yo evolucione. Entonces, ojo, el tema de la autoestima es ahí clave. Dos, De vuelvo y la repito autoestima, también, André, digámosle de la autoestima, pienso, y ahí pienso que las personas que quieran trabajar un poco la autoestima, les invito y que a mí me sirvió mucho y que se lo aconsejo a muchas personas a que lo hagan, es como hacer la matriz DOFA como para tu empresa, hazlo para ti. En una hojita copia todas tus fortalezas a un lado y al otro lado copia todas las debilidades que de pronto pienses que tienes de ti. Y en una hojita puedes copiar todos los elogios que has escuchado acerca de ti y en otra hojita de todo lo que tú te sientas orgullosa. Ahí empiezas el proceso de autoconocimiento. Eso es una herramienta chévere que puedes empezar ese proceso de como autoconocimiento y para empezar a ver en qué puedes trabajar, cuál debes potencializar más. Bueno, segunda, mi Andrés. pero sabes, Pau, te la complemento, que me parece maravilloso esto que estás planteando, pero te la complemento con un listado muy cortico en donde tú identifiques qué cosas disparan malestares en ti. Ok. Es decir, qué te está doliendo, qué te hace sufrir, qué quizás te altera, quizás de pronto el genio, estás en un momento tranquilo, pero algo te dispara, qué te hace llorar, qué te hace cambiar tu estado de ánimo y mira detrás de eso qué pasó, ¿sí? ¿Qué está pasando? Porque recordemos que todo lo que nos hace sufrir o nos pone mal o nos genera inseguridad o algo nos dispara en el interior es porque hay algo ahí que no estamos aceptando, ¿sí? Ujú. Entonces, en esa medida,
Ojo, revisemos qué nos está causando daño, qué nos está doliendo, qué nos molesta, ¿sí? Porque a veces hay cosas que recibimos del otro, de las otras personas, hay comentarios que llegan y como que, uy, hacen callo y como que, recordemos que cuando uno tiene una herida, si se la toca como que, uy, me duele. Entonces, ¿qué heridas habrán por ahí en el fondo que hacen que esos comentarios o esas situaciones particulares que me suceden, pues me hagan doler más, ¿cierto? Entonces, detrás de eso hay que revisar qué no estoy aceptando, qué no estoy Así es. aceptando, qué puedo trabajar, qué oportunidades hay para mí para dejar de sufrir, porque es que realmente todas esas cosas que a veces nos molestan, nos tocan, nos duelen, como que no están chéveres en nuestro cuerpo ni en nuestra mente, pues qué bueno poderlas trabajar porque se convierten en limitaciones para yo evolucionar. Recordemos que eso que nos hace sufrir, pues nos baja la energía vital. Entonces, ¿para qué gastar energía vital en algo que yo debería solucionar rápidamente? Y digo rápidamente es porque yo lo puedo identificar. En Así vez es. de gastarme esa energía vital en mi proyecto, en mi emprendimiento, en todos esos planes que yo tengo para evolucionar y para poder hacer mejor las cosas. Así es. Entonces, te compro la idea, hagamos la Súper, la lista. matricita Ajá. con la lista principalmente de cuáles son esas cositas que yo debo trabajar para dejar de gastar energía vital en lo que no debo gastar. Lo que no. ¿Mm? Y Súper. dedicarme y concentrarme más en eso. Ahí Bueno, por van otro, con tareas, mi André. sí, súper, súper. Dale, Por otro segundo. lado, segundo, el tema de los riesgos, ¿sí? A veces nos da mucho miedo, como que, uy, no, pero espere, si pierdo plata, si esto, si quedo como en ridículo con la gente, ¿qué van a decir? O sea, yo creo que también es bueno hacer la tarea de, ven, píntate qué es lo peor que puede ¿Qué puede pasar. pasar? Y si llegara a pasar, a ver, ¿qué pasa? O sea, ¿qué? Si llegara a hacerse realidad eso tan terrible que te has imaginado, ¿qué pasaría? Y uno finalmente, porque he hecho el ejercicio, llega como a la conclusión de, ay no, pues la cosa realmente no es tan grave. Así Obvio, es. Y ahí, porque es que miren, nosotros nos empeliculamos y sufrimos más por lo que imaginamos que puede pasar y no pasa, ¿sí? André, y hay hasta Recordemos un que ese es el porcentaje tercer acuerdo, ¿no? que el 90% de las cosas que imaginamos que van a pasar no No pasan. pasa, Entonces nos no peliculamos pasa. y solamente tenemos la conexión que va a ser cosas negativas, va a pasar lo peor, porque la mente nos lleva a pensar negativo si no empezamos a empoderar nuestros pensamientos. Ahí bajo lo que dijiste, yo Exacto. tengo una premisa que me ayuda a empoderar esa, es puede decir los miedos a los riesgos, es qué es lo peor que puede pasar y lo que pase al final, si no sale como yo quiero, para mí va a ser un aprendizaje. Entonces, si No, lo ves como claro. aprendizaje, no te va a dar miedo a enfrentar cualquier situación. Claro, además que si tú tienes controlados esos riesgos, muy seguramente tendrás un plan B. Bueno, si se oye así como de trascendental de imaginarme lo peor, pues si así como imagino lo peor, también seguro miraré qué voy a hacer si eso se materializa. Ajá. Entonces, claro, entonces hay que pensar en ese plan B, pero no quedarnos en lo negativo, en no, no lo hago porque fijo pasa esto, porque qué tal suceda, porque si pierdo, porque si quedo en ridículo. No, yo creo que hay que tomar riesgos y hay que tomar riesgos pensando en que las cosas van a ocurrir para bien, ¿sí? Sí, imagínate que el arrepentimiento, mi André, más adelante, pues los años, ya cuando estemos, pasen los años, uno decir, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera emprendido, hubiera montado mi proyecto, si yo hubiera hecho eso que tanto deseaba hacer? Sí, sí, sí. Y fíjate que aquí también cobra importancia el tema de la ansiedad y la inseguridad. O sea, somos humanos y es normal que eso pase, ¿sí? Es normal que sintamos inseguridad, ansiedad, incertidumbre. Fíjense ahorita el nivel de incertidumbre que hay respecto al tema de la pandemia, es increíble. Porque por supuesto hay gente que, vuelvo y digo, le cambió la vida completamente, otros están emprendiendo y la incertidumbre de qué va a pasar, si la economía se reactiva o no, pues es grande. Entonces, pues es normal que lo sintamos, pero no nos podemos quedar ahí porque eso nos paraliza. Y pues si nos quedamos pensando en el sentimiento de la incertidumbre y en que no ¿Verdad? voy a actuar porque quién sabe qué va a pasar, pues nunca me muevo, no me movilizo, me paralizo por el contrario y pues no obtengo ningún Allá resultado. hay un dicho que dice, el exceso de análisis causa parálisis. Cuando quedas pensando Claro, mucho, te causa parálisis. Ahí compartamos, mi Andre, total. que nos ayuda mucho el poder enfrentar esa incertidumbre, aplicar lo del círculo de influencia, el círculo de preocupación. Compartamos lo que eso nos ayuda muchísimo a poder enfrentar esos momentos de incertidumbre, estar viviendo en el futuro y nos lleva a vivir más en nuestro presente.
Sí, lo que tú mencionas, Pau, para compartirlo, ya que lo aprendimos también, Ujú, sí. definitivamente hay un gran círculo que yo no puedo controlar. Es una incertidumbre absurda, es un conjunto de situaciones que no están bajo mi control y que definitivamente yo no debería sufrir, ni esforzarme, ni pensarla, ni sacrificarme imaginándome mil situaciones para poder actuar frente a lo que es incontrolable. Pero hay un círculo más pequeño que es el círculo de influencia. Y ese círculo de influencia claramente es todo aquello en lo que yo sí puedo actuar, ¿sí? Entonces hay muchas situaciones que sí están bajo mi control, que yo puedo activar, que puedo direccionar, que puedo disparar, ¿cierto? Que puedo gestionar. Entonces, creo que todos somos conscientes de qué es lo que está en nuestras manos, cuál es ese círculo de influencia donde yo sí me puedo mover, donde yo sí puedo controlar. Y tengo clarísimo cuál es ese círculo inmenso que está por encima de esta influencia Así que es. no puedo controlar, que definitivamente hay una cantidad de variables, tanto externas y a veces también internas, que pues para qué me estreso si definitivamente no está en mis manos. Claro, Entonces, ojo. estar en ese círculo de preocupación, mi Ande, lo que te va a causar es ansiedad, incertidumbre, Uh-huh. resentimientos, rabias, miedos, realmente porque es alguna situación que no depende de ti, que tú no la vas a poder cambiar. Coloquemos el ejemplo tan sencillo de lo que estamos viviendo, la situación del COVID, la pandemia. Está dentro de nuestro círculo de preocupación porque no depende de nosotros. En cambio, si estás en tu círculo de Así es. influencia, si te enfocas en tu círculo de influencia, vas a empezar a liderar tus acciones, tus pensamientos, vas a empezar a ser responsable de las cosas que haces y eso te va a generar Sí, tranquilidad, te va a generar, eh, te va a mostrar diferentes oportunidades, te va a generar esa sensación como de que yo sí puedo cambiar mi realidad. Entonces, en ese caso, mi Ande, uh-huh. está cómo puedo reaccionar yo frente a la situación que está pasando. Entonces, eso sí depende de ti, cómo reaccionas tú frente a lo que está pasando, colocándolo Sí, como ejemplo. sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo, Pau. Hay otro tema que a mí me encanta y es una palabra que seguro muchos conocemos y es el tema de las victorias tempranas, ¿cierto? Sí, A veces queremos hacerlo todo en el mismo momento, con los resultados inmediatos, estar casi que listos como a que todo se dé, perdón, sí, a que todo se dé y no es así. Entonces, es muy interesante poder identificar esas victorias tempranas, esos retos pequeños que debemos ponernos. Es decir, si el sueño es gigante, tengo mi foco ahí, pero tengo claro que debo dividirlo o de alguna forma mirar qué voy cumpliendo poco a poco, paso a paso, cuál es el proceso real. Y obviamente felicitarme y reconocerme esas victorias tempranas que yo ok. poco a poco voy a ir logrando. ¿Sí? Ujú, Ese es un tip sí, maravilloso porque definitivamente hace que no nos demos palos si no estamos cumpliendo el gran sueño, o sea, el sí, completo. No, ¿sí? Porque es que mucha gente tiende a frustrarse y a quedarse como en, no, esto está muy lento, esto no, yo sé que no la voy a lograr, ya han pasado tantos meses, etcétera, etcétera, pero no se dan cuenta que en eso que han hecho, si lo han hecho de manera constante y disciplinada, han habido victorias tempranas. así es. Entonces, reconozcámonos eso, aplaudámonos eso que poquito a poco vamos a ir logrando para llegar allá finalmente a esa meta anhelada. Ujú, Eso es así es, súper mi André. importante. Total, total, empezar a ser más compasivos con nosotros mismos. Me encanta esa parte que tú dices, celebrarnos, porque Ujú. nos autocastigamos mucho, ¿no? Nos damos mucho látigo. Entonces, esa parte de que empecemos a celebrarnos nuestros pequeños puntos, las pequeñas cosas que vamos logrando paso a paso para llegar a un gran resultado, eh, nos empodera más a creer más en nosotros, a creer más en nosotros mismos, ¿no? Aquí el doctor Gustavo nos está preguntando, porque vamos haciendo algunas preguntas, precisamente en uno de Ajá. los en vivos que se hicieron fue acerca de cómo subir nuestra energía, ¿no? Cómo subir nuestra energía vital, mi André, que hablamos también la otra vez en la parte de los cuatro acuerdos, hablamos mucho también de esa parte de la energía. Por lo menos en la parte que te puedo hablar como experiencia, a mí me sirve mucho para aumentar mi energía, es la meditación. Realizar yoga me sirve mucho para manejar mi energía, manejar pensamientos positivos, enfocarme en lo positivo me ayuda mucho a manejar mi energía. La parte de la alimentación también te ayuda a manejar tu energía. ¿Qué Ujú. dices tú, Miriam, de Hay la muchas conversación de la... formas. Yo lo que creo es que cada quien sabe qué lo hace feliz, con qué se siente pleno.
con qué cosas siente el disfrute de su vida. Es decir, no quiere decir que haya una escala o un conjunto de cosas que sí o sí nos suban la energía vital. Sí, podemos estar hablando de la buena alimentación, de la meditación, del Ujú. ejercicio físico, Contacto con la de tener naturaleza. una de la naturaleza, de tener conexión espiritual, pero más allá de eso, que es para mí es general, yo creo que cada quien sabe exactamente cómo reconectarse consigo mismo. Es decir, si yo me encuentro en un momento de estrés, como que mi energía vital está en el piso porque tuve un rollo con mi jefe o tuve un encuentro con alguien desagradablemente pues fallido, no sé, creo que todos sabemos que me cambia el chip, ¿sí? Que me activa realmente otra vez mi energía, que me la sube, si de pronto es, bueno, salir a respirar aire puro, si es encontrarme con esa amiga del alma que tiene una energía súper bonita y entonces hablar con esa persona obviamente me va a resultar muy benéfico, pero creo que cada uno sabe qué es lo que a su cuerpo le conviene, a su mente la tranquiliza y por supuesto que lo hace feliz. Entonces, en esa medida, si sabemos qué nos hace felices, a cada uno de nosotros, esa energía vital inmediatamente sube. Eso es Así es. automático, es Y automático. aquí también tiene que ver mucho el tema de lo que estamos hablando, de creer de que si tenemos, de que tenemos un cuerpo energético, es decir, creer de que necesitamos recargar nuestra energía vital, de que debemos cuidar Uh -huh. nuestra energía, de que todo para que esté funcionando debe estar alineado, tanto nuestra mente, nuestro cuerpo como nuestra energía. Entonces, como estamos hablando en eso, estamos hablando de eso, de creer en ti, de qué creencias podemos tener y comparto eso, mi André. Cada persona debe empezar a tener todas las herramientas que se puedan presentar útiles, empezar a Uh aplicarlas en su -huh. vida y empezar a sentir, a escuchar su cuerpo, a ser Sí, autoobservadores, total. para poder identificar con cuáles herramientas hace clic, yo le llamo hacer clic. Bueno, a mí me funciona mucho la meditación, el contacto con la naturaleza, tener una alimentación saludable, el pensar positivo. Una cosa que me descarga muchísimo a mí de energía es, de pronto, yo por ejemplo no veo noticias, soy muy selectiva a quien sigo en las redes sociales, soy muy selectiva a qué leo y qué noticias veo, porque yo sé que eso me descarga a mí de la parte de la energía. Nosotros tuvimos un en vivo que eh, está grabado en el canal de YouTube, Tu Armonía Ideal se llama, ahí hablamos especialmente de eso, hemos tenido dos acerca de la energía, hablamos del cuerpo físico, del cuerpo mental, del cuerpo emocional, del cuerpo energético y hablamos en uno en vivo de cómo aumentar tu energía vital y cómo vibrar alto. Y ahí se habla mucho de a qué puedes recurrir tú para poder aumentar tu energía. A medida que lo vas aplicando en tu vida, vas poder identificar con qué haces clic y con qué funciona más para que puedas vivir feliz, puedas vivir en esa armonía. Sí, de acuerdo, total. Hay que aprender a identificar y creo que para todos, pues no es una tarea difícil, porque dependiendo del perfil de cada uno, sabe si, mire, lo que a mí me recarga es sentarme en un árbol a leer un libro, ¿cierto? O me recarga salir a tomar fotos porque amo la fotografía, o me recarga sentarme a escuchar música toda la mañana porque eso me sube la energía. Claro, Entonces yo creo sí. que es eso, es sencillamente saber qué es lo que me gusta, qué me motiva, qué me llena de esa energía y cada que me sienta como down, así como dicen low battery, entonces vaya, conéctese con eso que a usted tanto le gusta y ya de una se recarga, se sube. Recarga, el Súper. descanso también, el dormir bien aumenta tu energía. Bueno, entonces ahí hablamos un poquito también de energía. Bueno, mira, estoy retomando aquí el tema de es tiempo ideal para creer en ti. Estamos hablando de las recomendaciones o los tips que damos para que las personas empiecen a creer más, empecemos a creer más en nosotros mismos, ¿no? De que dejen de un Sí, lado aquí también. lo que los demás piensen de ellos, no le des tanta importancia, se concentren más en lo que la persona desea, ¿no? En cuidar, ya hablamos de que deben cuidar sus pensamientos, deben tener una actitud positiva, autoconocerse, la autoestima. Sí, y muy importante también, Pau, y es el tema de los miedos, que lo tocamos así por encima, pero que no lo dejemos tan de lado porque recordemos que esos miedos, si no se gestionan adecuadamente, esos sí que son paralizadores de cualquier cosa que yo decida hacer. Entonces, pues en todo esa gran estructura de creer en mí, es importante reconocer esos miedos. ¿A qué le tengo miedo? Hacer como ese listado que me saca de control, que me ofende, que me da miedo, como todo ese detalle que me va a permitir realmente identificarme y conocerme a mí mismo, ¿cierto? A mí misma.
y gestionar eso, porque pues si estoy haciendo un emprendimiento en X tema, pero le tengo miedo a algunos aspectos de los que creo que en los que me voy a tener que involucrar, pues hay que gestionar esos miedos, porque si sí o sí te vas a tener que involucrar en eso para sacar tu emprendimiento, tu proyecto adelante, pues hay que gestionarlo, o sea, hay que mirar qué está disparando ese miedo, hay Así que es. mirar qué hay detrás para aceptarlo, para trabajarlo y para no permitir que ese miedo paralice y de alguna forma destruya o elimine ese sueño que yo tengo por llegar a alcanzar algo. ¿Mm? Así es, súper poder gestionar esa emoción, teniendo en cuenta que esa Sí, emoción es generada por algunos pensamientos recurrentes que te están viniendo a tu mente, poder identificar y ajá, observar cuáles son esos pensamientos, porque bueno, tenemos un estímulo externo que nos está generando un pensamiento y ese pensamiento nos genera esa emoción, del miedo. Entonces, lo que Andrea sí. nos comparte es poder gestionar esa emoción, cómo identificando cuál es el pensamiento recurrente para poder saber para poder reencuadrarlo o confrontarlo con otro pensamiento empoderador. O sea, si tenemos una creencia limitante que nos está generando un pensamiento negativo y nos está generando una emoción negativa, que es el miedo y que es una de las emociones de más baja vibración y que no nos va a llevar a alcanzar nuestros sueños, entonces debemos confrontarla con un pensamiento empoderador, con una creencia empoderadora para poder generar otro tipo de emoción y así generar un resultado diferente. Súper, poder enfrentar esos miedos, que los miedos son uno de los principales protagonistas, el de no alcanzar sueños, mi Andre. Total. Yo diría que es el principal. De no Y porque alcanzar. están asociados a esas películas que nos hacemos en la cabeza de lo que seguro yo pienso que va a pasar y nunca va a pasar. Sí, Entonces, pues hay que gestionar eso, hay ok. que gestionar el tema. Gestionar nuestras emociones, gestionar y especialmente esa emoción del miedo, que es la que nos paraliza, que es la que Sí. no nos deja actuar, ¿no? Y también hace que no creamos en nosotros, porque todas las personas están dotadas de todos los recursos, tienen ese potencial para poder desarrollarlo. Entonces hay que empezar a trabajar en eso, empezar a hacer la matriz DOFA, más lo que Andrea nos complementó de la matriz DOFA, y empezar a gestionar esta emoción del miedo, ¿cierto, Millán? Empezar a Ujú. autoconocernos, empezar a amarnos. Total. Acuérdense, yo fui muy partidaria de eso y digo, enamórate de la persona más importante de tu vida. ¿Cuál es la persona más importante de tu vida? Mi Andre, Tú mismo. tú Tú misma. mismo. Entonces, enamórate de ti para que empieces a creer en ti, para que empieces a alcanzar esos sueños, para que empieces a darte cuenta de lo que eso es lo que también aprendimos, de que tenemos un lado de luz y tenemos un lado de sombra, podemos llamarlo así, tenemos unas debilidades que podemos trabajar. Entonces, empezar a reconocer y a ser consciente de todo eso nos va a llevar a poder desarrollar todo ese potencial que estamos hablando con Andrea, que todo lo poseemos, ¿no? Poder entrenar nuestra mente, poder cuidar nuestros pensamientos, cuidar nuestro diálogo interno. Ahí viene una parte muy importante, Andy, que lo hablamos ahorita, hablemos del poder de la palabra, mi Andy. Nos queda 7 minutos para terminar nuestro en vivo y el poder que tiene nuestra palabra. Ese es clave, Pau. Definitivamente está asociado con la forma, vuelvo y digo, que lo mencionamos hace un rato, con la forma como yo me hablo y con la forma como yo le estoy lanzando las peticiones y las declaraciones al universo y por supuesto con todos aquellos que yo me relaciono. No podemos dar de lo que no tenemos. Entonces, si yo misma no me estoy hablando de una forma amorosa, de una forma pacífica, de una forma, como tú lo dices, cuando uno se está enamorando de alguien, pues siempre habla bonito. Y si yo no estoy Sí, enamorada de mí misma, si uno mismo no está enamorado de uno mismo, pues amorcito, mi dime cómo amor, se te puede adoro, hablar. mi amorcito, mi Exacto, amor, así mismo. así es. Así mismo uno debería hablarse. Pau, te quiero dejar seis cosas súper importantes que tengo aquí como en mi lista del top, de Dale, creer en dale, uno mi mismo André. y poder llegar y poder cumplir como esos sueños que todos tenemos, sea uno, sean tres, sean cinco o miles, pero Así creo es. que todos los tenemos y todos luchamos por hacerlos realidad. Entonces quiero dejarles 6 tips, digámoslo así, 6 tips muy de verdad especiales y que a todos nos van a servir. Uno de ellos es ponte metas y objetivos claros, ¿sí? Porque es que a veces el desorden y el afán y el querer hacerlo todo ya hace que definitivamente pues no se logre la meta y no se consiga el sueño porque
fuiste desordenado, fuiste indisciplinado, no hiciste las cosas al derecho. Entonces, número uno, objetivos y metas claras. Eso es súper vital. Ten clara cuál es esa meta y enfócate en ella, pero de manera organizada. Ok, Dos, échale mano a tus recursos internos. ¿Y a qué me refiero? Hay muchas habilidades, hay muchas cualidades, hay muchas competencias técnicas, muchas competencias blandas que cada uno de nosotros tiene. Y eso lo podemos comprobar en el día a día. Entonces, ¿qué pasaría si yo reconozco en mí todas esas cosas maravillosas que tengo y que el universo y Dios se han encargado de dotarme pues en la mente y en el cuerpo y comienzo a sacarle jugo a eso y lo pongo a trabajar? ¿Sí? Entonces, así es. ojo, echemos mano de nuestros recursos internos porque muy seguramente mucho de lo que yo necesito para llevar a cabo mi sueño está en mí Sí, y yo no me he dado cuenta y estoy buscando afuera lo que yo tengo adentro. ok, Entonces, ojo con eso porque es súper importante. Paciencia y confianza, ¿cierto? La paciencia, créanme, y lo digo por experiencia propia, es algo que a mí muchas veces no me acompaña, pero estoy trabajando en eso porque es vital. O sea, no podemos perder la paciencia, no podemos perder la fe, no podemos dejar de confiar en nosotros y vuelvo y digo, al primer error no nos podemos caer. Entonces, hay que ser pacientes, hay que confiar en nosotros y darle el tiempo al proceso, ¿cierto? O así sea, es. no seamos atacados, no seamos estresados por hacer las cosas y que salgan ya, no. Yo creo que todo tiene un proceso y con paciencia y esfuerzo se logra, sí o sí, pero pues tenemos que ir midiendo eso. Ok, Importante preparar bien la estrategia, ¿cierto? Fíjate que a veces nos quejamos porque las cosas no nos salen, pero ¿será que sí hice un plan estructurado, juicioso, si la pensé bien, la craneé bien? ujú, Revisemos la estrategia y evaluémosla constantemente, porque recordemos que las estrategias, tanto en lo táctico como en lo operativo, van cambiando constantemente. ok, Entonces es importante que le pongas foco a la estrategia que vas a utilizar para llevar a cabo tu sueño, tu emprendimiento, ujú, tu proyecto, como lo quieras llamar, pero que constantemente estés revisándola a ver si es necesario hacerle cambios o vas por el camino que es. Pero no ok, te desenfoques porque la estrategia es clara. Perseverancia y positivismo, por supuesto, también juegan un papel muy importante. Debo ser perseverante todo el tiempo, no desfallecer, no decir no puedo, el primer error, y tener ok, siempre una mente positiva, porque eso es lo que nos va a permitir realmente llegar total. a Ajá, ese sueño y a ese objetivo que tengo claramente en la vida. Y último, me parece vital el tema de poder fortalecer el carácter, y el carácter está asociado con la autoestima, ¿sí? Entonces, ojo, porque yo creo que todos tenemos la habilidad de poder identificar en qué cosas estoy fallando, qué defectos tengo, qué oportunidades de mejora tengo por trabajar, en qué me equivoco, si de pronto estoy siendo, no sé, quizás muy ambicioso, si estoy siendo gruñón, si de pronto no estoy interactuando de la mejor forma con el otro. Es decir, es bueno que nos hagamos un examen de autoconciencia y ok, miremos qué no está bien en cada uno de nosotros, porque en esa bueno, medida podemos desarrollar un carácter y como una estabilidad para poder afrontar esos retos que nos trae el poder apuntarle a un proyecto nuevo, a un emprendimiento o un sueño como tal. Eso súper. era, Pau. Gracias, mi André. Gracias por esos super 6 tips que nos diste para poder creer en nosotros. Aquí los Ujú. apunté, no que el tiempo nos acá y los voy a leer rápidamente. 1, metas claras y bien definidas. 2, echa mano a tus recursos internos. Todos estamos dotados, como premisa de programación neurolingüística, estamos dotados de todos los recursos. 3, Ujú. paciencia y confianza. Dale tiempo al proceso. 4, prepara bien la estrategia, enfócate, revísala, hazle seguimiento a tu estrategia. 5, perseverancia y positivismo. La actitud positiva te lleva a tener resultados positivos en tu vida. 6, fortalece tu carácter como por medio de la autoestima, amándote, conociéndote, desarrollando tus Así es. fortalezas y tus debilidades. Eh, Como el doctor Gustavo lo dijo, si lo crees, lo creas. Si yo creo, lo creo. Entonces empecemos a creer en nosotros mismos, dejemos de estar dándole nuestro poder personal a otras personas, empecemos a empoderar nuestros pensamientos, a ser muy selectivo con las cosas que escogemos, a cuidar nuestra energía y siempre a soñar en grande para poder alcanzar esos sueños. Nos queda un minuto de Así nuestro es. en vivo.
Quiero agradecer a todas las personas que nos acompañaron en este en vivo el día de hoy. Esperamos que esa información haya sido súper valiosa para ustedes. Acuérdense, exceso de análisis causa parálisis. Sí, créelo, se te va a crear siempre y cuando tomes acción, ¿cierto, André? Gracias por aceptarnos la invitación, Así es. André, a este Gracias a ti. evento, y ser parte de esta armonía que queremos llevar a los hogares. Queda grabado el video para que lo puedan compartir, queda grabado en el canal de YouTube y el miércoles y el viernes tenemos otros en vivo, sigan conectando. Chao, mi André. Gracias, amiga. Chao, Pau. Gracias.